12 líneas y es un examen de 20 minutos. Tienen 4 preguntas a partir de ese caso. 2 preguntas van a ser directamente del caso y 2 preguntas podrían ser de ciencias básicas para entender el caso. Podríamos presentar no podríamos, el caso está definido, ¿no? Por ejemplo, la primera simulación para los que ya llevaron el curso fue de neumonía aspirativa, ¿no? Por lo tanto, la discusión de este caso va a ser de neumonía aspirativa. Las preguntas van a estar presentes y ustedes van a contestar. ¿Ya? Las preguntas se escriben y se marcan. Así es. Entonces, una vez recogemos todo y con el doctor vamos a resolver el caso. Las preguntas van a ser fáciles, ¿sabes? Como las preguntas que hacemos en simulación, ¿no? ¿Por qué el paciente tiene fiebre con neumonía? Ah, doctor, porque mire, es pecador. Puede contestar eso. Obviamente, 0 le ponemos. No, doctor, es que mire que le... No, pero depende de la fe, ¿no? Claro, es lo más lindo de la vida. Depende de qué religión profesa. Claro. Si la mía le pongo punto. Entonces, chicos, con que pongan debido al incremento de liberación de interleucina 1, 6, 8, factor de cruz, y esa es una respuesta correcta. Entonces, para una sola pregunta hay múltiples respuestas cuando son escritas, que no va a ser más de 8 palabras. Ya si un alumno saca su celular, quiere copiar, vamos a ver todo, nos vamos a reír muy bien. También hemos copiado. Bueno, no sé más si yo sí. Medicina, maestro, yo terrible, sí, todos los pergaminos de Galeno, ¿verdad? Un profesor que era alumno. Yo les conté a los chicos, ya les el curso, porque ya llevé el ciclo pasado. Entonces, chicos, eso es el conversatorio práctico, ¿comprenden? Es un examen, y si es un examen, ¿puedo llegar tarde? ¿Puedo tocar la puerta e interrumpir a mis compañeros? No. ¿Puedo estar con el celular en medio del examen? ¿Puedo apuntar algo? No. Eso no se hace. ¿Comprendieron? Igual que la simulación. Es un examen. Por lo tanto, tiene nombre. Y pesa. Así que cuidado. No hay más que hacer. Viene de un paper que obviamente va a estar colgado en su Canvas, así que no se asusten. ¿Alguna otra duda importante? Como esa fue muy buena duda. Lamentablemente, el doctor y yo también nos estamos adaptando al nuevo sílabus. Claro, sí, eso es un cambio respecto a los anteriores, ¿no? O sea, hacíamos simulación con un actor que daba los síntomas y había un grupo de los alumnos que fungían de médicos y tenían que resolver el caso, ¿no? Bueno, ya uno aprende, pues, ¿no? Vemos que el primer grupo que entraba salía y les daba la voz de qué había encontrado con la simulación. Y todos los demás grupos venían y copiaban lo mismo, ya era una caída, pero así horrible, porque la idea no es que descubran el diagnóstico y lo traten y lo salven y no se les muere el paciente. Sí, sí, sí. Y eso, se abocaban a eso, entonces al final las simulaciones perdieron el sentido de por qué se hacen, porque la forma como el grupo de estudiantes no entendió la razón de por qué se hizo la simulación. La simulación era un ejercicio en el cual tú te podías entrenar y razonar qué está pasando en el paciente y explicarlo fisiopatológicamente. Pero nada de eso pasaba, ¿no? En la simulación todos querían nada más que el paciente no se les muera, ¿no? Y obviamente que hacía una pregunta dirigida, recontra dirigida, y el diagnóstico de la enfermedad que tenía lo hacía en menos de 1 minuto. Y ¿no? 2 o 3 minutos el paciente que se le moría, pero ellos seguían discutiendo cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Y eso nos marcó, pues, ¿no? a ver que no está cumpliendo el objetivo de una simulación, ¿no? Creo que ustedes razonaran, pensaran, porque en la vida real no se hace un diagnóstico de esa manera, no se maneja el paciente está simulando en ese momento, ¿no? Está simulando, no es lo real. En la vida real el paciente que está con presión baja está con trastorno sensorio, está mal, el simulado hace lo que puede, porque, ¿no? Entonces, pero nosotros vemos todavía caminando, hablando, entonces pensamos que así es un paciente chocado, no es así, no le da tiempo a nada, entonces es muy diferente, ¿no? Entonces, de repente se va a retomar después, ajustando esos detalles, ¿no? Pero en este grupo se está cambiando porque van a tener la misma información del caso clínico, lo van a leer, como dice el doctor, hay un paper que les va a salir a ustedes de información, y sobre eso se va a preguntar en el examen. Ya la calificación, por ejemplo, ya no va a ser muy subjetiva. El problema de las simulaciones es que eran subjetivas, ¿no? Entonces uno podía calificar
Ya ves, era difícil calificar un grupo de 10, de 12, 14, cuando solo participaron 2 o 3 y el resto, ¿cómo los calificas? Intentabas hacer un conversatorio y no alcanzaba el tiempo para hacer el conversatorio por corto que era. Entonces, a veces la calificación era en base a una sola pregunta por alumno, ¿no? Y entonces era un poco difícil hacer una buena calificación. Pero en esta ocasión va a ser más fácil, porque la calificación ya van a tener usted de entrada con la prueba y eso es una evidencia de cómo ha sido su participación en esta actividad, pues, ¿no? Y la segunda parte, ya la explicación, en la que vamos a interactuar todos, nos va a ayudar a entender mejor, ya se quitan el tema de que tengo que hacer para calificar bien, ¿no? Ya se quitan ese tema y más se van a centrar en aprender lo que se tiene que conocer del paciente. Básicamente sería eso. ¿Viste me tropiezo entonces? ¿Ya? ¿Listo? Bien. Nada, no hay dudas, ¿no? Ya después me lo harán saber por su delegado. No hay dudas. Negros. Bien, vamos a hablar hoy día de la COVID-19. La COVID-19 es una enfermedad causada por la infección debido a un virus llamado SARS-CoV-2. La COVID-19 entonces no es un virus. Ustedes no pueden decir el virus COVID, ¿no? Eso es algo bien gracioso, ¿no? Algo que no deberían tener ustedes en su lenguaje. Voy a basarme en este paper, que es un review, una revisión narrativa que se realizó en el 2021. La enfermedad apareció en 2019, en diciembre, no sabíamos nada de la enfermedad. Hacíamos y jugábamos como queríamos con los pacientes porque teníamos todos los medicamentos off-label, es decir, todo se hacía de forma abierta, sin necesidad de tener evidencia científica. Jugábamos con la vida de los pacientes, eso es lo que estábamos haciendo. Hasta el 2021, que sale este paper en The Lancet, no sabíamos nada de la enfermedad realmente. La gente imaginaba, pues, ¿no?, que nos daba por pecadores, por otras cosas. Volvimos a ser mágicos religiosos, como lo fue en los siglos previos. Pero después de acumular gran cantidad de evidencia, muy buena calidad, el libro de Lancet de mayo del 2021, un año y medio después aproximadamente de la aparición de la enfermedad, cambia notablemente el conocimiento de esta, y cuando cambia el conocimiento de la enfermedad, cambia el tratamiento y mejora la perspectiva de vida de una persona. Entonces, otra vez, ¿COVID-19 es un virus? No, es la enfermedad causada por un hombre. ¿Cómo se llama el virus? Si hay un SARS-CoV-2, uno, ¿sí o no? Sí, claro que sí, ¿no? El SARS-CoV-2 es un beta coronavirus. Los coronavirus ya son virus conocidos humanos, atacan desde hace miles de años. Está bien, y hay alfas y hay betas, ¿no? De estos, los beta coronavirus suelen hacer infecciones respiratorias y los alfas suelen hacer enfermedades diarreicas. Muy bien, suelen ser bastante comunes en niños, ¿no? Pero el SARS-CoV-2 es un tipo especial de beta coronavirus. Es un virus de doble cadena ARN. Todos hemos estudiado biología molecular y todos sabemos que el ARN es monocatenario, ¿no? ¿Cierto? En nuestro organismo humano, ¿cierto? Monocatenario, es decir, tiene una sola cadena. Muy bien, pero en el SARS-CoV-2 en realidad tiene doble cadena. Y no es un virus tan grande, ¿no? Tiene de 30 a 42 kilobases. ¿Qué es una base? Ah, ahí está. Si no sabes genética no puedes entender este paper. Pero es lo que decíamos. ¿Qué es una base? Una base nitrogenada. ¿Es qué? Muy bien. Me encantó, muy buena respuesta. Me obliga a decirlo yo. Perfecto. Una base es en realidad una molécula que está bien conformada por un azúcar y una base nitrogenada. ¿Está bien? Esta forma la estructura inicial de cualquier ácido nucleico. Entonces tienes una base, 2, 3, 4 y así se forma una cadena, que cuando se forma una hélice en doble cadena forma el ADN, y si solo forma una hebra forma ARN, biología molecular. Hasta ahí todos estamos tranquilos. ¿Comprendieron eso? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántas bases tiene este virus? 30.000. Su código genético tiene 30.000. Puede llegar hasta 42.000. Y en todos estos, está bien, en todos estos está la información para poder generar las proteínas que lo van a hacer infeccioso. ¿Alguien tiene dudas hasta ahí? Muy bien. El SARS-CoV-2 en
42.000 de estas bases, puede ser que cambie una de estas, ¿no? Las bases comúnmente encontradas en ARN son adenina, citosina, guanina y uracila, ¿cierto? No hay timina, ¿no? Muy bien. Entonces, puede ser que la secuencia A, U, G, C, A, U, G, C cambie en una sola, una U por una C, y a eso se le conoce como mutación puntual, ¿cierto? Y las series de mutaciones puntuales van a originar una variante. A esta variante se le conoce como las variantes del SARS-CoV-2, famosas, ¿no? ¿Cuáles fueron las más famosas? Omicron, ¿cierto? Delta, ¿se acuerdan? Sí. Ahí tenemos un montón, ¿no? Muy bien, entonces el virus va a ir mutando conforme avance la humanidad, porque se va a ir adaptando a nosotros. Y mientras más adaptado está un virus a una persona, menos muerte causa y más se puede replicar dentro de esta. Por lo tanto, la tendencia evolutiva de cualquier infección viral va a ser evolucionar a la par del ser vivo al cual infecta. Primero se hace infeccioso y luego coloniza. Next, por favor, siguiente maestro. Gracias. Muy bien, vamos a hablar de la epidemiología. Yo les dije, ¿no? Primero hablamos del agente etiológico. ¿Cuál es el agente etiológico? El SARS-CoV-2. Y luego viene a la epidemiología, ¿no? Aquí narro algunos acontecimientos importantes de la historia natural de la enfermedad. Recuerden que esta historia natural no se conocía en diciembre del 2019. Ya para el 2020, para abril para febrero del 2020, ya era una pandemia, ¿no? Todo el mundo tenía, o al menos la gran mayoría tenía, sus pacientes infectados por SARS-CoV-2. Para abril del 2021, ya cuando sale este paper, recuerden que el paper es de mayo, había afectado a 220 países. ¿Dónde se inició todo? En Wuhan, la primera cepa, la cepa original, ¿no? Por eso le dicen la cepa Wuhan, ¿cierto? La variante Wuhan. Ocurrió el primer caso reportado en diciembre del 2019. Doctores que tienen un laboratorio especializado, que sí, cuidado. Está bien, ya habíamos hablado de la peste en la clase teórica, ¿cierto? Y habíamos dicho que en realidad donde haya una gran cantidad de personas juntas y haya animales y haya cambio climático, va a traer todos los agentes van a mutar. Todos han visto The Last of Us o han jugado algunos, ¿no? Saben la historia, ¿cierto? Muy bien. La mortalidad realmente es menor que otros coronavirus. ¿Qué, doctor? ¿Que de verdad? ¿Pero por qué? ¿Se acuerdan que les hablamos del SARS-CoV-1? Bueno, hay un primito que se llama el MERS. Estos virus, coronavirus, beta coronavirus, fueron epidémicos. Hay una regla en medicina, en epidemiología. Mientras más mortal la infección, menos infecciosa suele ser. ¿Comprenden? Menos contagiosa suele ser. Ya que la persona que adquiere la enfermedad muere antes de poder trasladarse y contagiar a otro. Caso que sucede con el ébola, con la malaria por Plasmodium falciparum. ¿Se acuerdan que les mencioné? ¿Sí? Los pacientes mueren tan rápido que no puede venir y picar un zancudo para transmitirle a otro. No ocurre. Entonces, en este contexto, el coronavirus actual, el SARS-CoV-2, no es tan mortal. Le permitió entonces que las personas infectadas puedan caminar, ¿no? Que puedan viajar y así expandir la infección. Por lo tanto, la mortalidad no es tan alta, pero lo suficientemente para colapsar un sistema de salud. Doctor, yo tengo una duda. ¿Cómo se llama esta característica de una enfermedad para poder causar problemas en una persona en su calidad de vida? Morbilidad. La carga de morbilidad era amplia. Era tan amplia que los sistemas de salud colapsaban. Sobre todo los tercermundistas, pero todos cayeron, ¿eh? Primer mundo y tercer mundo, todos cayeron, ¿no? Existen otros coronavirus no epidémicos, ya habíamos hablado de estos, está bien, que causan el resfrío común. Recuerden, son beta coronavirus, y acá pueden ver el HCO22-9E, que obviamente no vamos a preguntar en el examen, tiene sentido, no importa. Muy bien, el contagio es igual entre hombres y mujeres, pero hay un dato epidemiológico crucial: era más severo en los varones. Doctor, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Qué curso es el que marca? ¿Por qué yo te tengo que responder? ¿Por qué en qué curso estamos? Yo tengo que responderte. Esas dudas son lo que tenemos que analizar y eso estudia fisiopatología. ¿Qué? Buena pregunta. Muy bien. Hay otro tema, que si bien la enfermedad no era tan mortal, había un grupo seleccionado de personas que sí morían. Y morían
rápidamente, se complicaban rápidamente. Estos eran factores de riesgo para no infección, porque todos nos infectábamos, ¿cierto? Sino era para un desarrollo de una enfermedad y en las complicaciones. La enfermedad se hacía más mortal en ellos. ¿Qué grupo es? Los adultos mayores, sufrieron demasiado, diabéticos, hipertensos, inmunosuprimidos, enfermos renales crónicos, ¿no? Todos estos. Entonces, esta mortalidad global no era tan alta, pero en este grupo de personas sí lo era. Entonces, ¿cuál es el principal factor de riesgo que podría yo mencionar para la mortalidad por SARS-CoV-2? ¿Cuál? ¿Dime? ¿Cuál respuesta? Adultos mayores, excelente. Uno de los factores de riesgo. ¿Otros? Comorbilidades, como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica. ¿Otras? Dijimos, ser varón. El sexo masculino hace que las complicaciones sean. Siguiente mes. Bien, acá podemos ver el mapita, podemos ver en ese momento, mayo del 2021, ya dejamos de hacer esto. Antes teníamos, no sé si se acuerdan, entrábamos a Google a buscar qué país era el que más tenía, ¿no? Para ver de dónde venían los mayores viajes y de dónde nos traían más. Bueno, eso ya no tiene sentido, porque todo está contaminado, ¿está bien? Y en ese momento, en mayo del 2021, vemos que Brasil y Argentina, todo, la parte de Norteamérica, Estados Unidos, México, Rusia y China, además de Australia, y bueno, India era el punto de ebullición en ese momento, en mayo del 2021, ¿quiénes tenían la mayor cantidad de casos? Doctor, ¿qué? ¿En África no había? ¿Había tan poquito? La gente no viaja, ¿no? No, es una farsa, los datos son falsos. ¿Se acuerdan que el Perú dijo que no tenía nada de mortalidad? Y terminamos teniendo la mayor mortalidad por cada 100.000 habitantes, es decir, la mayor tasa de mortalidad en el mundo, y nos sinceramos después de un año y medio. Es que eso sí, el tercer mundo lamentablemente no informa epidemiológicamente bien. Ahí va el problema. Es más, comenzamos cribando con pruebas inmunológicas, serológicas que no tenían sentido. No usamos moleculares ni antigénicas hasta junio del 2021, creo, ¿no? Sí, la tercera ola recién, ¿no? O sea, después de un año y medio, cuando recién salió el paper. Así de atrasado está. Siguiente. Claro. Bien, características claves. Siguiente, maestro. Este es el virus, el agente etiológico, el que tanto estábamos hablando, ¿no? El agente etiológico es un virus, recuerden, tiene operones. ¿Qué es un operón? No llevo genética, ¿no? Es un conjunto de genes secuenciados que viene cada uno para fabricar varias proteínas y todas en conjunto dan una sola función, ¿ya? Entonces tiene 3 operones y dentro de los operones hay una proteína codificada por el tercer operón que es bastante importante, lo que le permite a esta beta coronavirus poder anclarse a las células epiteliales granulosaríngeas. ¿Cuál es? La proteína S, ¿no? A partir del operón S, ¿cierto? El resto son estructurales. La proteína S, espiga o spike, es la que le permitía anclarse y permanecer ahí, ¿no? Lo que le permitía dar infectividad. Muy bien, habíamos visto que tenía 30.000 hasta 40.000, 16 proteínas no estructurales, no structural protein, del 1 al 16. Recuerden, son proteínas, cuando no son estructurales, son enzimáticas, catalizan reacciones químicas. ¿Está bien? Estaban en todos los operones. Muy bien, perfecto. Y las 4 proteínas estructurales, S, E, M y N, de las cuales la más importante, ¿cuál es? La S. Es más, todas las vacunas apuntan ¿a qué? ¿A qué apuntan las vacunas? Las vacunas apuntan a fabricar anticuerpos contra la proteína S. Por lo tanto, llega el virus, te estornuda en la cara, sin medio de la copia, te lanzan, ¡qué rico! Entra todo el SARS-CoV-2, pero está llenecito todo de anticuerpos. Entonces la proteína Spike quiere entrar, muy bien, ¿ya? Fumaste todo, exhalas igual, pero no llega a colonizar todo. Oh, qué hermoso, pues, ¿no? La maravilla de la ciencia. Claro que para llegar a eso pasaron un año y medio de muertes en todo el mundo mientras investigaban. Así es la vida. Perfecto. Acá tenemos la comparación de 3 agentes etiológicos. SARS-CoV-1, SARS-CoV simplemente, que fue epidémico en 2003, muy parecido, ¿está bien? MERS-CoV y SARS-CoV-2. Podríamos decir que MERS-CoV es el más feo de todos, pues, ¿no? Miren ustedes la cantidad de casos, está bien confirmados. 2.000 casos más o menos en SARS-CoV, unos 3.500, no veo bien la imagen, en MERS-CoV. Ah, sí. Ahí está.
8.000, 2.500 y en el otro 150 millones. ¿Por qué? ¿A qué se debe la gran diferencia? Habíamos dicho, la mortalidad, ¿cierto? Vamos a ver la mortalidad, ¿les parece? Muy bien. Mortalidad en SARS-CoV, ¿cuánto fue? 9.2%, ¿no? ¿Lo ven? ¿Sí? Mortalidad en MERS-CoV, ¿cuánto? 34%. ¿Y cuánto es la mortalidad, está bien, en SARS-CoV-2? 2.2%. Recuerdo un maestro de biología de la universidad que nos decía, de 1 a 5%, esa enfermedad es un problema para la salud pública. Un problema para la salud pública. Más de 5, tranquilo. Los pacientes van a morir antes de que sobrecarguen los sistemas. Así nos decía, y era el maestro del año 2011 que me enseñaron eso. Entonces, mire, 12 años, 10 años después, la bomba, ¿no? 2.2%, solo el ajuste de la mortalidad y la naturaleza cobra su cuota. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Hay que entender que hay factores de riesgo, factores patogénicos. Los factores patogénicos, también conocidos como factores de virulencia, son cualquier factor que tiene un microbio, virus, bacteria, parásito, hongo, lo que quieran, gusano, rata, ratón, lo que quieran, es un factor que le permite sobrevivir y ser agresivo. A eso se conoce como factor de virulencia. Cualquiera de ustedes que haga un conversatorio clínico sobre una infección, tuberculosis, neumonía, infecciones urinarias, ¿no? Cualquiera que hable de una enfermedad infecciosa, cuando hable del agente etiológico, tiene que hablar de los factores de virulencia, es decir, aquellos que le permiten sobrevivir y le permiten ser agresivos, dañar al ser humano. Entonces, aquí van a ver ustedes gran cantidad de factores de virulencia, por este lado, ¿está bien? Por acá, muy bien. Y estos de aquí van a generar problemas, como un estado protrombogénico, el componente inflamatorio por la secreción aumentada de interleucinas, ¿está bien? Y la transmisibilidad, sobre todo gracias a la proteína S6, ¿bien? Que le permite anclarse de una persona a otra. Siguiente. Miren, en este momento, y hasta el día de hoy, ¿no? Un dato crucial, no se sabe, todavía no entendemos la historia natural de la enfermedad, cuánto tiempo dura la inmunidad, natural o por vacunación. Hay dos tipos de inmunidad, la que adquieres tú infectándote y sobreviviendo, y la inmunidad que adquieres con la vacunación, o también llamada inmunidad artificial. No sabemos cuánto dura, así que ahorita todos andamos metidos en la vacuna, ¿no? ¿Me permites un comentario? Claro, por favor, nos ayudaría un montón. Ya, perfecto. Acá hay unas cositas que quería comentar, ya nosotros les he dado algunos detalles, pero me parece interesante porque el COVID todavía está presente y se habla de una nueva variante con una mayor transmisibilidad que está originando incluso sangrado nasal, que no se daba en los casos anteriores. Entonces estamos en una nueva epidemia del COVID, así que esto es un tema muy importante que tenemos que manejar bien, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, la mortalidad, si necesito, ¿cuál es el problema? O sea, el problema es que el número de infectados en proporción a los que han muerto. Eso es lo que hace y nos hace creer que cuando vemos la mortalidad baja respecto a los otros, es como que, no, o sea, ellos son más importantes. En realidad, este virus causa una gran mortalidad, porque cuando tú pones el 2%, que es ahí, frente al 34% del MERS, ¿cuántos son en cifras reales? Tú también son porcentajes, pero en cifras reales, ¿hay punto de comparación entre 871 muertos frente a más de 3 millones de muertos? O sea, realmente la pregunta ¿es menos mortal? No es menos mortal, es realmente impresionante la cantidad de muertes que ha originado esta enfermedad. Si bien es cierto lo que estamos comparando son números, estadísticas, la realidad es que esta es una enfermedad muy, muy importante, es magnífico. Solamente que al ver acá nosotros los porcentajes nos pueden llevar a errores de interpretación. Correcto, claro, yo veo porcentajes, pero porcentajes no me miden la magnitud del problema. ¿Correcto? Si bien es cierto, comparando frente al MERS, frente al SARS-CoV-1, que es una mortalidad muy menor comparado a estos virus por el número de infectados. La pregunta que dijo el doctor, ¿por qué? ¿Por qué el SARS-CoV-1, por ejemplo, tiene menos mortalidad que el SARS-CoV-2? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué afectó a muchas más personas? ¿Por qué fue mucho más viral? ¿No? Y en las siguientes
diapositiva, en la siguiente parte de la diapositiva explica el por qué sucede eso. Número 1. Tanto el MER como el SARS-CoV-2, ¿a qué células se ataca? Si esto necesita un receptor muy importante, ¿no? ¿Ah? ¿A cuál? Ya. Ya. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, el MER solamente ataca a quiénes. Acá están las respuestas. Vías respiratorias, ¿qué dice acá? ¿Ya? Vías respiratorias altas y bajas, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Que tanto el SARS como el 1 como el MER más atacan a quiénes? Vías bajas. Comparado al COVID, al que nosotros vemos como COVID, al SARS-CoV-2 que ataca las vías altas. Hay una gran diferencia. O sea, a pesar de que son de la misma familia, la capacidad de transmisibilidad va a ser mayor porque el SARS-CoV-2 afecta a las vías respiratorias altas, se coloniza a nivel faringeo, orofaringeo, nasal, ahí se incrusta, se replica y por lo tanto con la respiración contamina el ambiente. En cambio, las otras dos formas no colonizan la orofaringe, sino que se van directamente a pulmonar. Entonces, para que puedan infectar el ambiente necesita el reflejo de la tos. ¿Ya? En cambio, los de acá, el SARS-CoV-2 no necesitaban ni siquiera de la tos, solamente que el paciente respire para que pueda contaminar el ambiente. ¿Entiende? Esa es la gran diferencia y por qué hace que este virus sea mucho más transmisible, porque afecta las vías respiratorias altas y ahí empiezan no solamente a colonizar, a ingresar a los tejidos, sino que también ahí se replica. La pregunta es, ¿solo queda ahí? ¿Cómo llega a la vía respiratoria baja? La gran pregunta se responde, dice, ¿no? Puede ser porque el virus pasó directamente a la vía baja, o puede ser que colonizó la vía alta y de ahí se inhaló el paciente el virus que inicial a nivel orofaringeo, luego pasó a la vía baja, ¿no? Pero ahora existe una tercera teoría, que el virus que está en la zona orofaringea logra ingresar a la sangre y a través de la sangre a todo el cuerpo. Y hace ya una infección sistémica, y ahí es donde se puede ver acá más adelante en las diapositivas la cantidad de células, ¿no? Acá mismo se ve las células, ¿dónde están? Las células que son afectadas, acá arriba, ¿no? Las células afectadas, ¿ven? Miren remarcado en rojito acá, este cuadro representa mayor cantidad de células a las cuales este virus logra ingresar, ¿no? Y replicarse dentro de las células, a diferencia de las otras dos formas, ¿no? Que solamente van al tracto respiratorio, que pueden ir incluso a la vía hematopoyética, donde realizan una infección abortiva. ¿Qué significa infección abortiva? Medio raro, ¿no? Infección abortiva. ¿Qué significa una infección abortiva? Significa que el virus entra a la célula, pero no se reproduce ni tampoco mata a la célula. Solo ingresa a la célula y ahí es nada, no le hace nada, ni la destruye a la célula, ni tampoco se reproduce adentro. Es decir, se ha encontrado el virus intracelular. En otras palabras, el virus está dentro de las células hematopoyéticas, ¿no? Pero no se replicaba ni tampoco mataba a esas células inmunológicas. Y lo mismo pasa también en el SARS-CoV-2, también se ha visto que también hace una infección abortiva, ¿no? Y han visto que afecta a todas las células, no solamente el tracto respiratorio, también afecta el tracto olfativo, ¿no? Afecta la parte intestinal, la parte hepática, o sea, afecta multisistémico, ¿no? Eso lo hace más aparatoso, ¿no? En cuanto a la manifestación. Y justamente los cuadros más severos van a presentar no solamente, lo que pasa es que le hemos dado más importancia nosotros al tema respiratorio, porque por la necesidad de oxigenación y ventilación mecánica. Porque colapsó los sistemas de salud, ¿no? Y también, claro. Entonces, por ese lado, ¿no? Y lo otro era, y lo demás se lo explicó muy bien, la parte trombogénica, inflamatoria. Respecto a esto, ese es otro punto a favor de cómo es la transmisibilidad, también es por eso, en relación a el tiempo en el que se detectan los anticuerpos, o sea, la capacidad de respuesta del organismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora el organismo en generar su respuesta frente al virus? En las anteriores formas, ¿no? En promedio, hemos visto, es de 8 a 15 días acá para el COV1 y de 13 a 19 en el caso del MER, ¿no? Y en el SARS-CoV-2
la respuesta del organismo en promedio está a 12 días, o sea, semana y media, 2 semanas más o menos, el tiempo en el que el organismo logra finalmente controlar con su propio mecanismo de defensa la infección, ¿no? Es el tiempo promedio que demora. Entonces, recuerden, chicos, que eso es en la era pre-vacuna, en la historia claro, natural de la enfermedad. es en la historia natural. Ya con las vacunas, ¿no? Obviamente esto ya varía bastante por el hecho de que ya uno tiene los anticuerpos, ¿no? Ya los ha desarrollado antes de la infección. Respecto a la duración de la inmunidad, tanto natural o adquirida, lo que sí se ha podido demostrar es que es mínimo 6 meses. Eso sí. Ya, lo que sí se ha demostrado es que casi 6 meses. Respecto a las otras dos formas, se han detectado que, por ejemplo, para el MERS puede durar hasta 13 años. Por lo menos los estudios hechos hablan que hasta 13 años que dura digamos, la memoria inmunológica, ¿no? Pero en el SARS-CoV-2, como también no ha pasado mucho tiempo para hacer el seguimiento a lo largo del tiempo, lo que sí se ha demostrado es que por lo menos 6 meses, ¿no? O sea, es lo mínimo que te afecta. Bueno, eso es básicamente quería aportar. Está bien, maestro. Sí, Perfecto. dale, hermano. Muy bien. Hay que comprender que esta duda de si es una zoonosis o no está presente para todos nosotros, ¿no? Los coronavirus humanos se parecen mucho a los coronavirus de otros animales, ¿no? ¿Se acuerdan las bases que habíamos hablado? Las 30.000 a 42.000 bases. Muy bien. Tiene un 92% de similitud con los coronavirus del pangolín y un 96% de similitud con los coronavirus del murciélago. Ahí viene la teoría, ¿no? El hecho que se parezcan significa que fueron quizás virus animales que luego mutaron y así pudieron ingresar al ser humano. Así que esas historias fantásticas que ven en Facebook, en Instagram o en TikTok de que alguien se comió un murciélago y ahí el virus mutó, pues eso no es muy científico, ¿no? En realidad la fuente no es así. Lo que ya manda más es que los virus muten a partir de otros virus o se recombinen con los otros y así adquieran características genéticas que les permitan ingresar al ser humano. Hay diversas razones: cambio climático, evolución, bla, bla, bla. Entendamos que la infección por SARS-CoV-2, COVID-19, es una enfermedad multisistémica. Ya el doctor dejó bien claro que el tejido respiratorio no es el único tejido comprometido. Tengan, por favor, cuidado con eso. A veces creemos que solamente afecta al respiratorio, no es así, no afecta a todos, sin fin. Ya habíamos hablado que orbillo comprometido intestinal, cualquier coronavirus va a tener ahí forma de anclarse al epitelio intestinal, pero puede llegar a tejidos nobles como por ejemplo a la barrera hematoencefálica, producir encefalitis, puede llegar a otros órganos a partir del endotelio. Recuerden que el endotelio en la actualidad no es un tejido, se califica como un órgano extenso, más o menos 1 kilómetro cuadrado, ¿no?, de extensión, que cuando falla puede generar coagulopatía. Y si hay coagulopatía, hay muerte. Siempre la coagulopatía es una expresión previa a la muerte, ¿no? Entonces la enfermedad puede ir de nada, simplemente los virus se quedaron guardados con infección abortiva dentro de las células de nuestra faringe, nada más. Fue muy controlado, o naciste sin los receptores para que llegue la proteína spike, por lo tanto no te podía colonizar jamás. Hay gente que nació con esa virtud, está bien, y estos pacientes son asintomáticos, completamente asintomáticos, no tienen nada, no se expresan por nada, y simplemente están ahí botando virus, conversando contigo, ¿no? Y tenemos pues cuadros extremadamente severos, ¿no? Hay coagulopatía, daño de diversos órganos. Recuerden que la fase presintomática y sintomática es el momento en donde más replicación viral hay, entonces donde más contagioso vas a ser, y que el pico de carga viral en la era prevacuna era de 3 a 5 días después del inicio de los síntomas, es decir, a un paciente le da su primer pico febril y a los 3 días ya estaba contagiando a todo el mundo, ¿cierto? Claro, era fácil en los sintomáticos, los asintomáticos no sabían nada, no hay problema. Y la principal forma de contagio era a través de gotas, ¿no?, aerosoles. Cada vez que yo hablo, boto microgotas aerosolizadas en el aire y ustedes la respiran. ¡Ah, qué rico el SARS-CoV-2 que lleva el doctor! Muy bien. Esa es la forma de transmisión. Doctor, entonces eso de estar echándole alcohol al piso y que la gente de repente en el Perú se lamía los zapatos, ¿no? No sé, pues, ¿no? Eso ocurría porque no sabíamos nada de la enfermedad. Ahora que sabemos todos, la gente no anda purificándose en medio con dióxido de cloro
en las entradas de las puertas, pero lo hacíamos en el hospital, lo hacíamos. Nadie sabía nada. Todos éramos mágicos religiosos. Bien, acá están los dibujitos. Está bien. SARS-CoV-2, ¿de dónde vendrá? Ahí vimos ya que cómo mutó de murciélago a pangolín, de pangolín en SARS, y luego lo mismo pero con el camello en MERS. En SARS-CoV-2 al 2021 era nunca. Bien, ahora vamos a hablar del daño del sistema respiratorio, ¿no? La neumonía por COVID-19. La definición de neumonía es cualquier inflamación infecciosa del parénquima pulmonar. Parénquima pulmonar, por eso hay que saber qué es parénquima de estroma, para eso tienes que ser un estudiante que ha de haber pasado morfoficio, ¿no? Entonces, el parénquima pulmonar, alvéolos y bronquiolos respiratorios, ¿se acuerdan de eso, no? Árbol bronquial, estructuras al costadito, parénquima pulmonar. Cuando esto se infecta, hablamos de neumonía por COVID. ¿Qué, doctor? O sea, cuando yo tengo mi gargantita acá, dolorida, con tos y fiebre, ¿no tengo una neumonía por COVID? No, tranquilo. ¿Tienes COVID? Sí, pero es un COVID leve, no has cogido. El problema es cuando haces neumonía por COVID. O cuando haces otra afección de otros órganos por culpa de la COVID. SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, aquí hay un gran problema. El problema es que se pierde, o sea, es un mismatch, está bien, de ventilación-perfusión. Se altera el intercambio gaseoso. ¿Cuál es la función principal del parénquima pulmonar? Doctor, la fabricación de enzima convertida en oxígeno. No, esa no es la función principal, es una de las funciones que tiene. Pero el parénquima pulmonar, su función principal es la hematosis. ¿Qué es hematosis? Si está infectado, no va a poder realizar el intercambio gaseoso. Por lo tanto, ahí ya me estoy metiendo en cambios. Ya hablamos del agente etiológico, ya hablé de patogenia, llega, se clava, ingresa, entra su ADN, se replica, así es como destruye a la célula, sea de cualquier tipo de tejido, ¿está bien? Pero ahora ya tengo que hablar de cambios funcionales, ¿no? Trastornos funcionales y morfológicos. Ah, ya, o sea, el pulmón no está funcionando bien, el parénquima no funciona bien, no va a haber hematosis. Y si no hay hematosis, está bien, va a haber una buena oxigenación del eritrocito. Por lo tanto, la saturación arterial de oxígeno va a estar alta o baja, o normal. Por eso los pacientes desaturan, por eso la saturación arterial de oxígeno cae. Lo normal es que el 95% de la hemoglobina arterial esté saturada de oxígeno, pero en ellos 90 para abajo, 88, 77. Y existe la curva de disociación de hemoglobina, de la cual no vamos a hablar ahorita porque no nos alcanza el tiempo, pero que explicaría otras cosas, ¿no? Muy bien. Para eso el cuerpo tiene mecanismos compensatorios. Cuando a mí me falta la oxigenación, yo lo primero que hago es respirar rápido y muy hondo, ¿no? Aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta la profundidad de la inspiración. ¿Eso lo hace quién? El sistema nervioso simpático, ¿eh? Muy bien. Eso se llama taquipnea, excelente. Esa es la forma clínica, ¿no? Cuando uno respira hondo y fuerte. Muy bien. ¿En qué casos hago taquipnea? ¿En enfermedad? ¿Fisiológicamente existe algún momento en el cual yo hago taquipnea? ¿Cómo que no? A ver, suban 6 pisos de corrido. ¿Qué? ¿No van a tener taquipnea? Entonces, ¿la taquipnea es una enfermedad? Ah, es que obviamente estamos en fisiopato y tenemos que discernir lo normal de lo anormal. Aquí el paciente ha corrido 6 pisos, ha subido 6 pisos de golpe, está en reposo, está en una silla de ruedas, está descansando. ¿Por qué demonios tiene taquipnea? Porque el cuerpo intenta compensarla. Mueve más eritrocitos para que estos se saturen con el poco oxígeno que llegue. Entonces, el gran problema se da aquí. Y este dibujito muestra, muy bien, la red alveolo capilar que envuelve al alveolo. Para eso hay un concepto que se tiene que saber en todas las neumonías, que espero que la semana 3 lo diga, ¿no? Es la membrana alveolo capilar. ¿De qué está formada la membrana alveolo capilar? Fisio, morfofisio, no sé, 1, 2, no sé. A ver, está el epitelio de los neumocitos tipo 1, muy bien. ¿Qué más sigue? El intersticio, ¿cierto? El endotelio y por último la membrana del eritrocito, ¿no? Y todas son delgaditas y bien cercanas, permitiendo el pasaje de una molécula de oxígeno desde el alveolo hacia el glóbulo rojo. Fisio. ¿Qué pasa acá en fisiopato? ¿Qué sucede? Bueno, hay varias formas como esto se altera. En primer lugar, ¿está bien?
El endotelio infectado, porque el virus llega al endotelio, lo infecta, y cuando el endotelio se infecta, el endotelio produce descargas de ciertas sustancias que permiten la coagulación. ¿Hay un vaso roto aquí? Fisiológicamente la coagulación es buena o mala. Buena, cada vez que hay un vaso roto, ¿sí o no? ¿Hay vaso roto? No hay vaso roto. ¿Por qué demonios hay un trombo acá? Es que el endotelio fue infectado. La célula endotelial fue infectada y activó la coagulación cuando no debía. Se coagulan y se acumulan los eritrocitos. Estos eritrocitos acumulados, amarrados en los tractos de fibrina, ¿van a poder circular? ¿Van a poder oxigenarse? Segundo punto. ¿Se acuerdan que les dije que esto es una neumonía? Por lo tanto, los neumocitos tipo 1 son infectados, llegan las células de defensa y comienzan a generar algo que se conoce como exudado inflamatorio, un tema que vamos a ver en la semana 2. Muy bien, sale líquido lleno de exudado inflamatorio y inunda al alveolo. ¿El alveolo debe estar húmedo o no? Sí, solamente en la parte de los neumocitos, ¿cierto? El borde, eso se le conoce como humidificación del aire, ¿no? Y se necesita para poder absorber oxígeno. Pero puede estar así de inundado, por lo tanto va a haber intercambio. ¿Somos peces nosotros? ¿Esto es una branquia? No va a poder haber intercambio gaseoso. Segundo problema, el edema inflamatorio no permite el intercambio gaseoso, la hematosis. Y por último, ya en la fase final, cuando ya el paciente ha sobrevivido, el intersticio se llena de fibroblastos que no deberían estar ahí. Y los fibroblastos producen una sustancia, las fibras colágenas, ¿no? Y las fibras colágenas reparan muy bien la piel, pero no sirven para reparar otros órganos, ¿no? Cuando no reparan otros órganos, a eso se le conoce como fibrosis. Y si hay fibrosis, el paciente va a tener un problema. No va a poder volver a respirar de la misma forma como lo hacía antes de estar infectado. Todo se resume en este hermoso dibujito, como ven ustedes. Miren ustedes el inicio de la enfermedad. Este es mi favorito que tiene el paper, ¿está bien? Pueden ver ustedes el epitelio respiratorio del alveolo con neumocitos tipo 1 y por ahí neumocitos tipo 2 que se encargan de fabricar ¿qué cosa? Surfactantes, ¿no? Quieren la semana 34 de la gestación, etc. Muy bien. Vemos acá los monocitos intersticiales, ¿no? Y acá cuando ya pasan al tejido son macrófagos. Vemos al virus, ¿no? Dibujado y actuado en miles de TikToks, ¿cierto? Ahí está, lo pueden ver. Y vemos cómo llega a este receptor, que es el receptor de K2, muy bien, es donde la proteína Spike llega y ahí ingresa e infecta acá. Lo mismo va a hacer el bendito virus. Miren ustedes a quién, a qué célula, endotelial, porque esto es endotelio, esto es capilar. Y por aquí discurren glóbulos rojos. Entonces infecta acá y acá inicia la coagulación. Y aquí inicia el problema. Un alumno me preguntó hace un rato de por qué los varones eran los que sufrían más, ¿no? ¿Cierto? El varón expresa esta proteína que es bastante, que se promueve con la síntesis de testosterona, ¿no? La TNPRSS2. Esta proteína O552 es un nuevo factor de anclaje. Entonces, el virus no solo se anclaba por AC2 con las mujeres, que solo tenían eso, sino que tenía otra molécula de anclaje, muchachos, haciéndolo más fácil de ingresar al neumocito 1. Oh, qué bonito, ¿no? Ahora sí explicamos por qué. Cuando te pregunte tu flaquita que estudia otra carrera, oye, ¿por qué los varones más? Ah, ya le metes un cuentazo. Te pregunte tu enamorado que estudia allá, Universidad de Lima, y te diga, por tal cosa los varones, vas a quedar como, bravo, qué capo, ¿no? Qué capo. Así es, duda. Doctor, yo leí en un paper de que el hecho de los estrógenos, el estrógeno es una hormona inmunoprotectora en el caso de la mujer, y al hombre tampoco, al no tener eso y tener mayor comorbilidades en otras enfermedades, también hacía que sea más susceptible. El problema es ese, ¿no? Los estrógenos son inmunomoduladores, ¿ya? Y realmente no se sabe si al ser inmunomoduladores significa que van a modular hacia abajo o hacia arriba la inmunidad. Ya lo veremos en la semana 6, cuando veamos enfermedades autoinmunes, justo lo que dice Flores, ¿no? Que lamentablemente hay enfermedades que con más estrógenos producen más problemas y que con menos estrógenos los resuelve, como acá, ¿no? Entonces con más estrógenos
produces, por ejemplo, lupus, o te ponen un riesgo de tener lupus, ¿no? Otras cosas. Entonces, queda claro que hay diferencia en el sexo, ¿cierto? En cómo se comporta la enfermedad dependiendo del sexo, ¿no? Y dependiendo de los receptores que fabricas. Muy bien, ya entró el virus, ya infectó a cada uno, ahora viene la fase final, pues miren acá al costadito, ¿no? Miren las células endoteliales, ¿qué les ha pasado? Han muerto, ¿no? ¿Sí? Están destruidas, ¿no? Si están destruidas, se inicia la cascada de coagulación porque acá hay factor tisular, se expone el factor tisular, el dibujito previo. Muy bien, perfecto. ¿Cómo se llama esta cantidad de líquido que está acá metida en MERS en medio del alveolo? Exudema inflamatorio, edema inflamatorio, como quieran llamarlo. Exudema inflamatorio. Muy bien. ¿Eso permite intercambio gaseoso? No. Al morir células, a haber necrosis, a haber trombos por aquí, va a llamar siempre a las células de inmunidad, ¿no? Y las células de inmunidad la van a ver aquí. Hay macrófagos celulares, ven neutrófilos, ven linfocitos, y todos estos van a producir citocinas. Citocinas que en su momento intentan detener este proceso, esta destrucción. Pero hay un pequeño problema. Las citocinas son capaces de viajar a otros órganos y se producen en tal cantidad que a eso se le conoce como tormenta de citocinas, llegando a generar grandes problemas en otros órganos. La razón por la cual nosotros lo que buscamos con la inmunoterapia, tocilizumab, por ahí se usó adalimumab, todos ellos ¿para qué? Para detener estas interleucinas que generaban la tormenta y que terminaban matando al ser humano. Entonces, lo que determina una infección por SARS-CoV-2 leve de severa es la cantidad de respuesta inflamatoria que da. La inflamación siempre va a aumentar el daño endotelial y el daño endotelial va a activarse y va a generar que aumente el factor tisular. Y si el factor tisular aumenta, va a haber coagulopatía. Y la coagulopatía es el preludio de la muerte de un ser humano. E inclusive hay una triada mortal, ¿no? En cirugía que mencionando, ¿no? La coagulopatía presente, ¿no? Con hemorragias. Estas cosas tienen que hacerles comprender que la inflamación es una respuesta inmune sin control. A diferencia de la inmunidad adaptativa, en donde hay un general que viene, comanda, quien mata, quien no, mientras repara a otro lado. Acá no, acá todo es salvar la vida, a costa de esto. Hay un término que ya nos vamos a ir haciendo bastante familiarizados, un término que no existía cuando yo era estudiante, que se descubre en 2014, yo era interno, que es la netosis, ¿no? Es el mecanismo de suicidio de un neutrófilo, ¿no? Para los amantes de ciertos animes se asemeja a las técnicas de muchos guerreros poderosos donde se suicidan liberando todo su veneno, ¿no? Sacan, revientan el neutrófilo, sacan toda la cantidad de enzimas para poder destruir el agente etiológico. Pero lamentablemente esto también destruye a nuestras propias células, generando, por ejemplo, trombosis cuando se destruye a las células. Doctora, entonces, ¿el virus siempre va a dar infecciones severas? No. Depende de cada persona. Hay personas que aquí nomás todo queda calmado, sus linfocitos responden, fabrican anticuerpos y pueden controlar la infección solamente en esta fase. Y otras que lamentablemente van al otro. Bien, hasta ahí acabamos la presentación y presentamos un caso clínico. A ver, macho, dele. Ahí. A ver, algunos datos que son interesantes que siempre vamos a tomar en cuenta, ¿no? Porque en fisiopatología tenemos que ver algunos detallitos también, ya lo hemos hecho, pero voy a reforzar una cosa. Bueno, en esta diapositiva es el ensayo inicial de la enfermedad, en la que ustedes van a ver todavía la estructura normal del alveolo pulmonar, ¿no? Entonces acá ustedes pueden reconocer esta parte sería la membrana alveolo capilar, ¿no? La todavía corresponde a la parte alveolar, eso es el intersticio y esto es lo que corresponde al endotelio, por lo que ustedes están viendo aquí la membrana alveolo capilar, ¿no? Por acá llega el oxígeno, pasa esta membrana y pasa la sangre, ¿no? Acá hay mayor concentración de oxígeno, en la sangre hay menos, por eso que por diferencia de presiones va a pasar. Y aquí está llegando el CO2 en mayor concentración, que es la que tiene el medio ambiente, y también por diferencia de presiones el CO2 va a pasar. Esa es la función normal de este sistema, ya lo explico bien el doctor, aquí tenemos dos tipos de células. Ese neurocisto, ¿qué tipo es este? Neurocisto Tipo 1, ¿y este quién es? El tipo 2, ¿no? Están los dos neumocitos, 1 y 2. ¿La diferencia cuál es? ¿Qué cosa produce? La sustancia surfactante, ¿no? Esa es la importancia y la diferencia entre ambos
neumocitos que uno de ellos produce el surfactante y el otro solamente es parte estructural, ¿correcto? Entonces, entre los dos, vamos a encontrar que este de acá, que es el neumocito tipo 2, va a tener mayor relevancia en el desarrollo de la infección del SARS-CoV-2, bueno, del ingreso del SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque es precisamente este el que contiene el receptor al cual se va a unir la espiga S, ¿no? Que viene a ser este receptor, que es el mismo receptor que se utiliza para lo que sería la vasoconstricción, bueno, vasodilatación a nivel general, ¿no? Que está en relación a lo que es la presión arterial, ¿no? Tiene que ver mucho esto. Claro, que nosotros conocemos como el receptor de la angiotensina, ¿no? Convertido a... Entonces, este es el receptor de ese nivel. Por eso es que los hipertensos, ¿no? Los diabéticos tienen mayor cantidad de estos receptores y hace que sea más fácil, más vulnerable, que la infección sea más severa, porque tienen más receptores. Entonces a este nivel, estas células tienen este receptor y tienen algo también interesante como es este de acá, que es una proteína, ¿no? Esta es la proteína transmembrana, ¿no? P de proteína transmembrana, y que está a base de serina, por eso es que tienen la serina acá, las S, porque es serina 2, doble serina. Esta es una proteína muy importante, es una proteína que atraviesa tanto por va desde la parte externa hacia la parte interna de la célula, atraviesa completamente la membrana. Entonces cuando llega el virus, la espiga se une al receptor, ¿no? De esa manera se une, y una vez que se han unido, esto va a desencadenar que esta proteína transmembrana cambie de configuración y permita que el virus que está en la parte externa ingrese a la parte interna. Este mecanismo es muy diferente a lo típico que conocemos de los virus. ¿Qué es lo que conocemos de los virus? Que los virus suelen como que encontrar un receptor y luego de encontrar el receptor, ¿no? Luego lo que hacen es abrir la membrana y luego inyectar su contenido. Y solamente ingresa el contenido genético del virus, el cual entra a la célula, y dentro de la célula se adueña del aparato productor de proteínas y va a ensamblar nuevos virus. Pero en este caso el virus no hace eso, ¿no? El virus casi ingresa casi todo su contenido, y ese ingreso va a ser mediado porque hay una proteína transmembrana que es el que va a originar ese paso y le va a acelerar la capacidad, ¿no? Infectante que tiene el virus. De esa manera ingresa el virus a la célula y luego esta célula va a ser destruida porque se va a adueñar de su aparato de producción de proteínas estructurales, y lo que va a hacer es producir más virus. Entonces esto lo que va a originar es la eclosión, pérdida de los neumocitos. Por lo tanto, al perder de estos neumocitos, mayor replicación viral, y esto se hace mucho más general. Luego de esto, la membrana alveolo-capilar también se va a alterar por estos daños histológicos. Va a favorecer de igual manera el traspaso, ¿no? A través de estos mismos receptores, ¿hacia dónde? Hacia el contenido sanguíneo, la parte vascular, y el nivel vascular también el endotelio tiene también los receptores, por lo tanto las células endoteliales van a ser también invadidas y destrozadas, ¿no? Entonces esto va a empezar el proceso de esta manera. Vamos a perder el surfactante de este nivel, va a haber mayor destrucción de células a este nivel en el endotelio. Todo esto va a originar, ¿qué cosa? Inflamación, ¿ya? Una inflamación. El sistema de defensa innato, es decir, el sistema que el aparato respiratorio ya tiene de por sí, lo que está viendo aquí es parte del sistema defensivo innato, o sea, propio de nuestro organismo, que está ahí esperando cualquier evento infeccioso. A la cabeza están los macrófagos alveolares. Estos macrófagos alveolares son los primeros que van a detectar al virus, van a tratar de luchar contra ellos, pero van a ser destruidos. Al ser destruidos, ellos, al ser estimulados, van a liberar citoquinas, que son citoquinas inflamatorias, son los que van a desencadenar la inflamación. Al ser destruidos, van a hacer la convocatoria a mayor cantidad de células del sistema de defensa, ¿no? Pues de esa manera, estos van a liberar una serie de citoquinas. Las más importantes son las que están, pues, la necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Estas son proinflamatorias, estas van a acelerar todo lo que sea la inflamación. La inflamación de por sí va a dañar también al tejido, por lo tanto va a haber mayor daño endotelial, y todo lo que viene solamente es una cascada, ¿no? Entonces, se va a dar toda esa destrucción. Entonces, en esta etapa inflamatoria lo que va a suceder es que los vasos sanguíneos van a tener mayor dilatación, va a haber mayor permeabilidad, entonces el contenido sanguíneo va a empezar a traspasar hacia el alveolo, y por lo tanto el alveolo se va a llenar de ¿qué? Se va a llenar también de ultrasudado, o sea, va a salir contenido plasmático
hacia el alveolo y lo va a empezar a llenar, ¿no? Ocupando estos espacios. Al ocupar estos espacios, lo que va a originar es que toda esta área de la membrana alveolo-capilar finalmente no cumple su función, que es el intercambio gaseoso. Se pierde espacio de intercambio gaseoso. En esta primera etapa van colapsando algunos alveolos, ¿no? Algunos alveolos, y estos de acá lo que van a originar es aumentar el espacio muerto. Todo lo que está por encima de acá es espacio muerto, es decir, solamente es vía de conducción de oxígeno o del aire, y ahí no hay intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso se da en las vías respiratorias, sobre todo finales, ¿no? En el alveolo. Entonces, a este nivel se va perdiendo ese espacio de intercambio gaseoso, y lo que va a hacer es aumentar el espacio muerto. De tal forma que lo que vamos a ver nosotros en una fase inicial es la disminución del área de intercambio gaseoso. Pero recuerden ustedes que nosotros fisiológicamente el pulmón está trabajando, no todo el pulmón trabaja simultáneamente. Las bases de los pulmones son los que están normalmente funcionando, y la parte superior están en una situación de reserva, o sea, no están trabajando eficientemente para el intercambio gaseoso. Por lo tanto, existe una circulación sanguínea, ¿no?, que predominantemente está en la parte baja de los pulmones. Cuando se empieza a perder espacio de intercambio gaseoso, se va a perder primero en las bases, y luego eso lo que va a hacer es obligar a utilizar las reservas, y por lo tanto el flujo sanguíneo se va a invertir, ¿no? Lo que era predominantemente en la parte inferior, ahora por la finalidad de oxigenar al paciente, lo que se va a hacer es más bien aperturar los alveolos de reserva, y la circulación sanguínea también va a sufrir una reversión. Entonces se van a abrir las reservas. Lo que pasa es que la infección va a seguir avanzando y se va a consumir también la reserva. Es justamente eso el problema, cuando ya abarca todo y abarca más de la capacidad funcional del paciente, en la cual se van a empezar a ver las hipoxemias. ¿Por qué? Porque la hipoxemia solo se va a ver en el caso severo. Se ha visto que cuando se hace la evaluación a estos pacientes que ya tenían el virus y todo eso, no hacían, digamos, mucha manifestación de lo que sería la manifestación clínica de la hipoxemia. ¿Cuál es la manifestación clínica de la hipoxemia? O sea, yo tengo menos oxígeno en la sangre, pero clínicamente, ¿cómo eso se expresa? ¿Cómo es? Hiperventilación. Ya la hiperventilación es una, ya la otra. Ya esa es la hiperventilación, taquimia, ¿no? Respira más rápido, la frecuencia del tiempo. ¿Qué pasa con respecto a la tolerancia a la actividad física? La fatiga, cansancio o disnea. Entonces, estos pacientes podrían estar hipoxémicos, o sea, no tienen buena cantidad de oxígeno en la sangre porque han estado perdiendo esto, pero podrían hacer sus actividades sin mucha disnea. No, la disnea se va a manifestar en estos pacientes cuando ya estamos en una etapa avanzada de la enfermedad. Por eso es que cuando ya los pacientes sentían que ya se cansaban, se agotaban y se encontraba que también tenía poca oxigenación, y ya estamos en una etapa muy avanzada de la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es muy importante, se va perdiendo el espacio, hay menor intercambio gaseoso, el espacio muerto va ampliando, lo que va a haber es una reversión de la circulación, el CHAN normal de circulación se va a invertir en su finalidad de buscar compensar las pérdidas. Eso, hasta ahí todo es fisiológico, solo es responder con las reservas que tiene el pulmón, pero esto va a seguir empleando en los casos severos. Esto no va a ser suficiente y puede claudicar. Cuando ya estamos en una etapa avanzada, ya con el virus dentro del torrente sanguíneo, ¿qué es lo que vamos a observar? Lo que vamos a observar es lo que se señala aquí, la muerte de todo lo que sería el endotelio, y ahí vamos a ver una endoteliopatía, ¿no? Que es lo que va a finalmente originar este efecto protrombótico, que es una de las principales causas por las cuales los pacientes van a fallecer por problemas respiratorios, ¿no? Va a haber una tendencia a la hipercoagulabilidad, se van a formar microtrombos, ¿no? Y esto finalmente van a originar el fracaso total de la vía respiratoria, ¿no? ¿Pregunta? ¿Eso se llama así? ¿Coagulopatía intravascular diseminada? No, diseminada se dice cuando es en todo el lugar. En todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Y eso ocurre porque es una... Vamos a tener un conversatorio de eso. Ocurre porque es una coagulopatía trombomediada. Es decir, quien gobierna realmente la coagulación son dos células, el endotelio, la célula endotelial y la plaqueta. Estas dos células fisiológicamente tienen que gobernar, ¿no? Tienen que dirigir la coagulación. Pero cuando el endotelio está muerto, la plaqueta no existe, como no ven ahí plaquetas, ¿cierto?
quien dirige todo son los linfocitos, los macrófagos y el factor tisular. Es decir, es un desorden. Eso es una coagulopatía. Si la coagulopatía ocurre en todo el cuerpo, eso se conoce como coagulación intravascular desinflamatoria. Y es un problemón, ¿no? Es preludio sí o sí de... Generalmente se ven cuadros inflamatorios sistémicos, generales, severos, ¿no? Sobre todo por sepsis, ¿no? Casi toda complicación de una sepsis, ¿no? En este caso, la manifestación de estos microtrombos es a nivel local, a nivel pulmonar en la primera fase. Obviamente que cuando ya tienes destrucción a este nivel, cuando hay colonización, ¿no? Cuando hay ingreso de líquidos, estas células van perdiendo su capacidad defensiva, a este nivel llegan también gérmenes, y los gérmenes pueden originar una complicación adicional que viene a ser la infección. O sea, puede haber una infección agregada por bacterias, y es una complicación del cuadro inicial. Al mismo tiempo que esta destrucción, una vez que se da la destrucción, lo que va a venir ahora va a ser la etapa de la reparación de lo destruido, ¿no? La etapa de la reparación implica ¿qué cosa? Formación de fibrosis. Entonces, en la siguiente etapa aquí ya empieza la fibrosis, más o menos a la semana, ya empezamos a ver que lo que ha sido dañado los primeros días y lo que ya se perdió va a ser reemplazado por fibrina. Y entonces empieza la fibrosis. Por eso es que más o menos a la mitad de la segunda semana, una tomografía ya te va a mostrar fibrosis en los pulmones, ¿no? Sobre todo en los casos severos. Las leves, el daño es menor, la fibrosis menor, casi indetectable. Pero en los casos severos le va a salir fibrosis. A partir de ahí. ¿Y la fibrosis qué cosa es? Simplemente es la respuesta fisiológica de una inflamación. En una inflamación empiezas para frenar algún proceso patológico que está empezando a hacerte daño, el cuerpo reacciona y lo que haya sido destruido va a ser reemplazado por un tejido permanente, que en este caso es la fibrina. Y eso es la fibrosis. Entonces ya lo que vamos a ver acá es luego, mientras más daño ha tenido a nivel pulmonar, mayor cantidad de fibrosis. Y la fibrosis en sí ya va a determinar que si el paciente ha sobrevivido, ¿no? Ha pasado la etapa aguda de la fase crítica, quede con secuelas permanentes, ¿no? Con dificultad para respirar, porque ya pierde parénquima, pierde tejido, y entonces va a tener que verse qué tan severo es para ver las medidas preventivas del caso. Entonces, de esa manera es como más o menos se ve el ataque del virus a nivel pulmonar. Esto es básicamente una explicación de lo que sucede a nivel pulmonar. Pero esto es muy similar a lo que sucede a nivel intestinal, lo que sucede a nivel del sistema nervioso, neurológico, ¿no? A nivel hepático. Entonces es una infección sistémica. Entonces lo que se ha visto es que deja secuelas, ¿no? Por eso que como afecta a otros órganos, ahora se habla del síndrome post-COVID o síndrome COVID largo, ¿no? Que son ya las secuelas. Significa que el virus ha llegado a otras áreas del cuerpo en los que permanece incluso un poco más tiempo, digamos, su permanencia es más larga que las vías respiratorias, ¿no? Y que eso puede originar un daño, en algunos casos ya permanente, ¿no? Y en otros hasta que exista la etapa de que termina la inflamación con una fibrosis total, pues, ¿no? O complete el proceso, en el que recién se puede ver alguna secuela ya que podría ser ya permanente en el paciente. Entonces hay secuelas a diverso nivel. Hasta hoy se está valorando bastante las secuelas neurológicas, que se está evidenciando en pacientes que han tenido cuadros crónicos que ya están haciendo manifestaciones pues, sobre todo tipo neurológico. Básicamente eso quería aportar. Perfecto, chicos, queda claro entonces que en realidad... Profesor, ¿por qué la obesidad es un factor de riesgo? Sí, tengo una pregunta ahí. ¿Por qué la obesidad es un factor de... No, diré, la diabetes es un factor ¿Por qué la diabetes? Bueno, ya hemos hablado de la hipertensión arterial, se explica por Sí, los por los receptores. receptores. Ya, perfecto. ¿Y la diabetes por qué? La diabetes, ¿por qué? Porque la diabetes en sí es un proceso, es un paciente que está en permanente inflamación. ¿Ya? Un paciente diabético por la hiperglicemia va a generar una inflamación sistémica, es un paciente inflamado. Esa es la diferencia, ¿no? Que tiene un proceso inflamatorio ya de por sí, en el que llega esto y desencadena una inflamación mayor. La diabetes, recuerden que la diabetes tiene afectación microvascular y macrovascular, es decir, los primeros daños de la diabetes es en la parte de la microvasculatura. ¿Dónde? En los capilares. Estos son capilares. Entonces la diabetes de por sí no tiene un endotelio sano. Un paciente diabético ya tiene un endotelio inflamado. Si sobre esto se añade un agente como el virus que tiene predilección por el endotelio, entonces la reacción y el compromiso es mayor. Es por eso que los pacientes diabéticos van a tener este problema. Y no cualquier diabético, o sea, no es el hecho de tener diabetes, es tener una diabetes descompensada, en la cual el paciente cuando no está controlado está inflamado. Y la obesidad
también es, claro, es muy similar al cuadro. O sea, el hecho de estar con sobrepeso y con obesidad también mantiene al organismo en un estado inflamatorio. Pero hay otro factor más, ¿no? O sea, hay múltiples formas de explicar. Eso es algo lo maravilloso de la patología. Recuerda que en obesidad también el paciente tiene un patrón restrictivo, ¿no? La caja torácica está aplastada por la cantidad de peso que recibe. Por lo tanto, la expansión, la flexión está limitada. Cuando intente compensar con taquimia lo va a hacer mal. Por lo tanto, sus pacientes solían claudicar de inmediato, iban rapidito a ventilación mecánica. La caja torácica no aguantaba. Hay muchas formas. Seguramente, pero en este caso de la obesidad, lo que menciona el doctor ya es un proceso mecánico adicional A lo que ya mencionamos ya del tenemos, factor ¿no? inflamatorio. O sea, hay un montón de formas de explicar cómo una enfermedad altera a otra. Y en realidad no son factores de riesgo de COVID-19, son factores de riesgo de complicaciones de COVID-19. Eso debe quedar claro en el lenguaje, ¿no? Entonces, diabetes no es un factor de riesgo de COVID-19, es un factor de riesgo de complicación de COVID-19 o un factor de riesgo de mortalidad por COVID-19. Quiero que entiendan eso, cuando lo hablen así, porque si no adecuan el lenguaje, están fritos. Vamos a creer que la diabetes es un factor de riesgo, no es así. La pregunta es por qué en niños había tan pocos casos de COVID. Y en adultos sí, en adultos mayores más. ¿Por qué en niños no se observó tan... Hubiera sido fatal, ¿no? Pero eso no, maestro, no lo Si hubiera pasado en niños, entonces sería un desastre total. Sí, Hubiera sido un desastre total. Y Claro. los médicos también los mejor pagados. Sí. Bueno, yo no tanto, ¿no? Pero... Hay que geriatra, pues. Claro. ¿Por qué en niños no se dio todo esto fenómeno? No tiene que ver con proteína S. No sé. Claro, bien lo dicen. O sea, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? ¿Qué pasa con la maduración pulmonar? ¿No? Por Claro. la protección por la leche. ¿Y qué pasa con la parte hormonal, que ya lo mencionaron hace un rato, sobre los estrógenos? ¿Qué sucede en los niños? ¿No? O sea, todos esos cambios netamente fisiológicos, hacen que los niños tengan mayor protección frente a los adultos, ¿no? La explicación del fisio es en las condiciones fisiológicas que presentan los niños. Tienen poco receptor de K2, tienen menor cantidad de receptores de K2 que nosotros. Claro. Ya eso los pone en una gran ventaja. La contactilidad es muy Sí, importante. que justamente este receptor es hormonodependiente. ¿Ya? Depende de los andrógenos. Y los andrógenos se van a desarrollar recién después de la pubertad. ¿Te das cuenta? Por esa razón es que ellos no tenían desarrollado estos receptores, lo tienen en muy poca cantidad. Y aquellos que lograron desarrollar la enfermedad más desarrollaron manifestaciones vasculíticas, ¿no? Como la enfermedad de Takayasu, por ejemplo, que es lo que más se observa en niños. ¿Correcto? Entonces, son manifestaciones en las que hay diferencias básicamente fisiológicas con los niños y en adultos que van a justificar que el cuadro sea distinto y la presentación y también las complicaciones sean diferentes. Sería qué bueno la fisiopatología. Qué bacán, no sé por qué no les gusta jalar, creo, ese es el tema. Pero es bonito, pues se explica todo y de distintos ángulos, ¿no? Distintas perspectivas, con todo. Pero ninguno, ni el doctor ni yo, hemos leído en nuestro celular, nunca le dimos la espalda, nunca nos pusimos a leer las diapos, una por una, leyendo de paporreta. No, y eso es lo que no queremos que hagan, ¿no? Queremos que conozcan el tema. Cada uno va a leer el paper, lo va a entender de una forma dependiendo de la base que tenga, y lo va a explicar. Todos así crecemos. Ahora, si un compañero le faltó algo, aporta, ¿no? Tanto yo como yo nos complementamos. Quiero que hagan eso. ¿Ya? Quiero que hagan eso. Así se hace fluida la conversación. Bueno, nosotros vamos a presentar un casito clínico. Ya, chévere, ya. Ella lo inventamos, ¿no? Sí, el que Este es lo que estamos nosotros. es un paciente varón de 55 años de edad, diabético, ¿está bien? Prefiere sensación de alza térmica desde hace 3 días, tos sin expectoración desde hace 2, pero el día de ayer ya no siente sabores. Hoy refiere sentir falta de aire. Vamos con un tiempo de enfermedad de más o menos 3 días, ¿está bien? Y vamos a preguntar para explicar la base fisiopatológica. En primer lugar, ¿qué factores de riesgo para complicaciones de COVID-19 tenemos ahí? Edad. Ya es varón, tiene edad. La clase fue un éxito. Ahí todos lo identifican, ¿se dan cuenta, no? Claro. Sí. Diabetes. Ya, muy bien.
¿La sensación de alza térmica es un factor de riesgo? Es una manifestación clínica empezada por la tormenta de interleucina 6, 8, 1. ¿Está bien? Creo que eso se explica así, pero no es un factor de riesgo para una complicación. Otra pregunta más. ¿La edad es un adulto mayor? No. ¿Qué ¿Quién digo dijo sí? sí? Por favor. ¿Quién dijo sí? No puede ser. Feto. Al doctor es un recién nacido, ¿no? Recién nacido. 55 años no es un adulto mayor. Pero entonces, ¿por qué se por otros factores de riesgo? Entonces, no necesitas tener todos los factores de riesgo para tener una enfermedad complicada. O sea, este paciente se va a complicar. Yo sé que se va a complicar. Bueno, depende si la diabetes está controlada o no. Ya lo sabes. No dice nada. Ese dato es una pregunta que le puedes hacer a tu docente. Doctor, ¿sí o no está la diabetes controlada? No, chicos, pues el paciente no toma su medicación hace 7 años, no hay problema, está programando para terapia sustitutiva renal porque está ya con la función renal resuelta. No, está fea la situación, ¿no? El paciente se va a complicar. Está inflamado, y de repente el paciente ya se está complicando en este momento. Otra pregunta más que yo puedo hacer. Ya una pregunta clásica que hacemos en la simulación. ¿Por qué tiene fiebre? Está bueno, un poquito de Por la tormenta de citoquina. Por la presencia de interleucina. Interleucina. ¿Se mete tormenta de citoquina? O sea, no tanto, no tan atrás, más atrás sí. La tormenta no tanto, porque ahí solamente son algunas Algunas citoquinas. algunas citoquinas, no son todas. ¿Ah? Vamos a perdonar porque es en semana 2. Ya. Pero los que han llevado el curso ya lo saben. Ah, ya. Las citoquinas más importantes para fiebre, y es de acá para la eternidad, porque son las únicas. Exacto, para la eternidad. De acá para la eternidad, o sea, de acá cuando ustedes médico te preguntan y no responden. Cuando repitas ah, el curso. Ahí está, eso. Claro. ¿Cuáles son las tres? Vamos con las tres nomás, las tres clásicas que causan fiebre. 1, 6 y factor de necrosis. Necrosis tumoral, esa es la que mantiene, no se olviden. Ya, las tres. Si no haríamos como los niños. Ya, factor de necrosis tumoral. 1, 6 8 y ya, factor. necrosis tumoral. Por favor. Sí, eso tiene, porque son preguntas de teórico y Maestro, fallan. lo fallo, maestro. Fallan, ¿Qué no puede puede decir? ser posible. ¿Está corrigiendo? Claro, pues mira, ya esta vez como yo voy a corregir, si ven, le pongo menos encima, porque no puede fallar esas preguntas que son ya, le estamos diciendo que vamos a preguntarle eso y no le van a marcar, va a ser eso, ¿no? Va a ser un problema si le decimos, te vamos a preguntar esto y en el examen no lo responde, o sea, eso ya, ¿dónde más le podemos ayudar? Bueno, ¿No? una preguntita más acá que puede salir. Así tienen que ser los casos clínicos. 3 líneas, no 10 páginas. Claro. ¿Está bien? 3 líneas. Yo preguntaría, ¿por qué le falta el aire? Siempre recuerdan el fisiopato, ¿por qué? ¿Por qué le falta el aire? No hay intercambio gaseoso adecuado, excelente, ya está. Ya, pero ¿por qué? Puede ser porque hay un trombo. A ver, vamos en orden para poder escuchar, a ver, ¿quién quiere levante la mano y no lo escuchamos? Ya, vamos a escuchar. Puede ser, o sea, usted dijo que habían tres posibles explicaciones. Agarra una. Uno puede ser por trombosis, ¿no? Por trombo. ¿Trombosis de Espera, qué? espera. Ya, te vas a ubicar un poquito. Trombosis, vas a ver en un paciente leve. ¿En qué etapa está? Primero vas a ubicarnos en qué fase de la enfermedad está este paciente para que tú puedas explicar lo que está pasando en él, porque si no, tu teoría la vas a aplicar en donde no corresponde. Exacto. Es un paciente que todavía no estamos en neumonía por SARS-CoV-2. Claro, todavía no, o sea, Ah, ya, entonces. Estamos en COVID. puede ser alguna enfermedad, no necesariamente COVID, ¿no? Porque hasta acá no tenemos nada para COVID, ¿no? ¿O sí? Ah, no, pero no se siente sabores. Eso es una característica clínica porque hay neuritis, ¿no? Justo en el bulbo olfatorio, justo en nasofaringe, justo ahí es donde se ancla más. Ya, bien. Puede ser SARS-CoV-2, muy bien. Digamos que es SARS-CoV-2. Ya, ese punto puede ir a favor del COVID, porque si no sería un resfriado común, Claro. cualquier otra cosa. Claro que sí, claro Claro, que sí. o sea, se da cuenta. Ya, por ese punto que vamos a considerar que podríamos considerarlo ya un paciente que puede tener COVID. Ya, vamos avanzando ya. Por lo menos hay un punto que nos permita asegurar que por ahí puede ser nuestra sospecha diagnóstica de todas las posibles enfermedades que puede tener este paciente, porque puede ser en la pandemia, pero puede venir por un resfriado, ¿no? No voy a decir COVID como ha pasado, ¿no? O sea, por eso que hay que razonar los signos ya. Perfecto, porque ese punto nos orienta a pensar que puede ser el COVID, ¿correcto? Listo. ¿Cuántos días más o menos ya tiene el paciente de enfermedad? 3 días. A ver, recordemos la fisiopatología. El virus ingresa y da síntomas al mismo. No. Ah,
Entonces, ¿cuántos días demoran dar síntomas? En teoría, 3. 3 días, correcto. Y ya el señor viene con 3 días, más los 3 días asintomáticos, 6 días. Entonces, estamos frente a un paciente en una semana de enfermedad, ya con una semana, no de 3 días, ya una semana, hace una semana se ha contagiado. ¿Te das cuenta? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tenemos el tiempo, una semana. En una semana vemos todas las complicaciones, trombosis, vemos derrame alveolar con líquido. ¿Vemos eso? No vemos eso. Por eso que la fisiopatología, yo sé que eso puede pasar, pero en este paciente al que estamos viendo eso todavía no ha sucedido. Ya, en este paciente lo que está sucediendo, ¿qué sería? Estamos en plena inflamación. Plena inflamación. Por eso que estamos viendo la fiebre. Es una manifestación de la inflamación, la fiebre. Ese es el principal marcador, ¿no? ¿Qué más dice? Tos sin expectoración. Ya, ¿por qué es la tos? Mecanismo de... Levanten la mano tenemos que apuntar más o menos que están participando para saber sus participaciones. Ya. Ya está afectando a los receptores cerrados a nivel de células. ¿Para la tos? Creo, ¿ah? No, sí. Alguien opinemos lo que nos ha comentado. ¿No te cuál es? Facundo dice que la tos que tiene este paciente se debe a que ya se afectaron los receptores ¿Qué K2? de K2. O sea, ya llegó, ya puso la proteína spike, ya se unió, ¿no? ¿Esa sería la causa de por qué hace tos el paciente? Recuerden que la tos es... Vamos a fisio. Vamos a fisio. Ajá. ¿Qué nervio produce la tos? Efectora, porque hay sensitivo y efector. Para empezar es un reflejo, ¿no? La tos es un reflejo. La tos es un reflejo. ¿Estamos de acuerdo? La tos es un reflejo. ¿De acuerdo? ¿Tos es reflejo o no es reflejo? Sí. A ver, miren, esto es, le voy a dar un ejemplo de reflejo, ¿ya? Un ejemplo de reflejo. Miren, uno le hace así, porque tú no piensas vas a cerrar los ojos, ¿no? Tú ves el objeto viene y en automático se cierra. O sea, es una respuesta automática, que tú no lo gobiernas, que tú no le das nada. Es una respuesta automática. Un reflejo es eso, es una respuesta automática de defensa que el organismo va a efectuar. La tos es un reflejo, ¿no? ¿Frente a qué? Frente a la presencia de alguna partícula que ingresa en la vía respiratoria, y entonces la vía respiratoria lo que va a hacer es, para defenderse, es botar eso afuera, y eso lo va a hacer a través de la tos. Por eso que el doctor está preguntando, cuando yo le preguntaba por qué tiene tos, hay que más o menos ver por qué la tos. El hecho es que se va a desencadenar este reflejo. Entonces, ¿cómo se desencadena el reflejo? Y el doctor le está haciendo la pregunta, la parte fisiológica de cómo es un reflejo, ¿no? ¿Dónde empieza? ¿Qué nervio lo percibe? El objeto extraño que lleva en la vía respiratoria. Y luego, ¿cómo es que se va a dar la contracción de la caja torácica para que pueda expulsar? Tú te has preguntado qué nervio es el que percibe y qué nervio es el que lo efectúa. ¿Alguien tiene una idea? Frénico. Frénico es el que efectúa. Ya, las preguntas pueden ser así, ¿no? Eso es lo que estamos creando, ¿no? En el conversatorio práctico que vamos a hacer. Son así, podemos preguntar fisio. Y no hay ninguna restricción, excepto en morfosismo 4, creo, dependiendo de la corriente. Claro. Obviamente el nervio que recoge la estimulación es el gloso faríngeo, el noveno par craneal, ¿no? Estamos haciendo nervioso también. Ah, ya, está bien. A ver, maestro, usted Ah, está la salida. no, vamos a enseñarles eso para que tengan mejores condiciones al otro lado. Suban el suelo. Claro. Lo hacen por amor, ¿no? Esto sí lo estamos haciendo en genética, Ya. sistemas que es todo lo que es sistema Ah, excelente, te felicito. Muy bien. Bien por ti. Entonces, esa tos que estamos manifestando, que manifiesta el paciente, es una tos sin expectoración, obviamente porque no hay contenido en los alveolos. Por eso decía, todavía no estamos en la etapa en la que los alveolos ya tienen contenido como para que con la tos expulse eso, ¿no? Y lo característico, bueno, acá no dice, es que la tos de la COVID era una tos persistente, ruidosa, escandalosa, irritativa. No una tos cualquiera, pues, ¿no? No una tos como cuando estás exponiendo, que tú mismo finges tu tos, ¿no? Este paciente tose, pero no sé, ¿les han notado a ustedes COVID? Supongo que sabrán a qué tos nos referimos.
¿no? Persistente, molestosa, ruidosa, ¿no? Exagerada. Entonces, ese tipo de tos. Claro, acá no más detalles, solo dice que es una tos. Habrá que entender que esa tos será así para catalogarla como una Lo ideal es que sus presentaciones tengan un poco más de detalle. Sí, un poquito más de detalle como para poder... No critiquen. Ajá. Sí. Ayúdenme. Ya lo corregiré, voy a para el siguiente. Y ya, el otro, bueno, hemos visto entonces que está afectado el aparato respiratorio tanto superior como inferior, porque ya hay reflujo de tos, y todo eso significa que ya llegó hasta abajo. ¿Qué otro aparato está en este paciente afectado? ¿O qué otro sistema está afectado? Objetivo. ¿Ya? ¿Dijeron? Gusto. No siente los gustos. O sea, ya estamos frente al segundo, otro órgano, ¿no? En este caso, ¿qué órgano sería? El sistema, sistema nervioso, ¿no? Entonces estamos viendo que este paciente está presentando una manifestación neurológica, ¿no? Del cual... Diabético, yo creo que sí ha estado descompensadito. Creo que eso va a ir. Claro. Y habla de que ya siente, ya está con disnea, ¿no? Porque dice falta de aire, eso es la disnea, ¿no? Sensación de falta de aire, o sea, ya no está oxigenando bien, ¿no? Entonces ya si hablamos de disnea, ¿qué está pasando en el pulmón del paciente? Está bien afectado. ¿Qué pasó con el espacio de intercambio? Lo que dijo acá Ajá. un compañero. Porque ya se está perdiendo el espacio Audiolocalópico, ¿no? De intercambio gaseoso, ¿no? Y por eso está empezando a hacer la disnea. Ya utilizó su reserva, porque si la reserva puede compensar, el paciente no hace disnea. O sea, ese paciente ya está empezando a perder incluso su reserva funcional. Por eso ya empieza a hacer la manifestación de digamos, un poco más moderado ya este paciente. Estaría dentro del cuadro de una infección moderada. Está avanzando hacia una severa este paciente. Así como lo ves, viene caminando, todo. Ahora nosotros ya podemos distinguir la enfermedad a través de enfermedad porque ya la conocemos. Ya sabemos que los pacientes tienen cambios o a severa o ahí queda. En aquella época nosotros pensábamos nosotros que siempre iba a pasar a severa. Sí. Si le metíamos de todo, lo bombardeamos con miles de cosas, que Claro. termina en un adulto mayor pues, generando más efectos adversos. Terribles. Pero ahora ya sabemos, damos oxígeno y esperamos. Esperamos a ver cómo va evolucionando. El mismo cuerpo puede frenar todo, ¿no? Bueno chicos, Pronóstico del paciente. no, al contrario, eso es una teoría que no es... Ah, no había. Ese es otro tema, pero la UCI créeme que tiene el mejor cuidado. Ah, no es eso. Sí. Bueno chicos, en su Canvas está repartido todo, todas las